Ahora sí, entonces comenzamos con nuestra clase, donde principalmente me voy a enfocar, es una clase donde hablo de dolor crónico, pero principalmente me voy a focalizar en la fibromialgia, que es una de las la patología que yo sufro, y por ende voy a hablar tanto desde mi experiencia como también profesional de salud, y obviamente cómo apoyarnos con los aceites esenciales cuando tenemos esta condición. Primero que todo me presento, soy Michelle, soy mamá de Violeta. A ver si me voy a parar un poco porque todavía están llegando personas. Em, Soy mamá de Violeta, que ahora tiene 8 años. Soy enfermera, no, preferentemente pediátrica, consultora de lactancia y consultora de bienestar de doTERRA. Actualmente soy líder premier en la compañía y si quieren buscarme está mi Instagram, que es Gotitas de Mita. Eh, Ahora, quise partir con esto porque considero que es algo muy importante, porque en el fondo yo quiero contarles cómo yo pasé de esto, de tomar esto y más incluso, o sea, era una dependencia del tramadol totalmente, tomar 4 veces al día 30 gotas de tramadol, más un montón de otros y obviamente también un montón de otros tratamientos que provee antes. Em, Quienes sufren de fibromialgia también saben que se transita por un camino súper complejo porque llegar al diagnóstico es súper difícil si no tenemos si no nos toca con un profesional de la salud que a lo mejor no tenga tanto conocimiento o esté un poco desactualizado de la información. Entonces, yo afortunadamente tuve la suerte de encontrar un buen profesional de salud que dio rápidamente con mi diagnóstico y fuimos probando distintas terapias, pero que finalmente me tenían sobremedicada, como puse ahí, y de todas formas frustrada porque además de sentir, o sea, de tener que usar todos estos medicamentos, seguía teniendo mucho dolor. Entonces, pasé de estar con todo esto a poder disminuir la cantidad de medicamentos a muy poco. Todavía no los he eliminado todos, pero ya a medicamentos que antes necesitaba medicamentos para dormir, para despertar, para mantenerme sin dolor, para poder llevar una vida relativamente normal y aún así me sentía totalmente como drogada con tanta pastilla. Entonces, pasé de esto, de tener una cantidad de medicamentos una farmacia ambulante, como dice la Katy, a pasar a una mínima cantidad de medicamentos y obviamente muchos aceites esenciales. Ahora, quise poner esta frase solo para que en el fondo porque no sé, igual vayan contándome un poco acá en el chat si hay alguien que tiene un diagnóstico de fibromialgia o tiene algún diagnóstico de dolor crónico relacionado con otra patología, que me vayan contando un poco como su historia o quizás al menos el diagnóstico que tienen, pero hay quizás algunas que están aquí conectadas que no tienen esta condición o no tienen este dolor crónico. Y esta frase ayuda un poco a empatizar con las personas que sí tienen em, denme un segundo, que hay todavía mucha gente ahí en la colita. Ahí. Que ayuda un poco a empatizar con estas personas que tenemos este tipo de condiciones, que dice así: una persona con dolor crónico se esfuerza día a día por levantarse, sonreír y parecer que lleva una vida normal. Ya, esto en verdad a mí me emociona porque yo soy enfermera y tuve que dejar la enfermería clínica por recomendación de mi reumatólogo para poder eh, tener una vida sin dolor. Entonces, para mí fue en ese momento un cambio, o sea, una decisión súper importante y me costó mucho decidirlo. Afortunadamente, justo en ese momento llegó doTERRA a mi vida. Bueno, venía llegando un poco antes quizá, pero igual en ese momento fue el momento ideal, idóneo, cuando llegó y yo lo pude como admitir en la vida. Entonces, hoy puedo decir que realmente he aprendido a vivir con esta condición
Los aceites me ayudan muchísimo para poder manejar el dolor y sobre todo para poder manejar la emoción, porque uno, y lo vamos a ver un poco más adelante, realmente el dolor es algo que, sobre todo en los pacientes que sufren, por ejemplo, de fibromialgia, es un dolor que no se ve. Entonces es súper complejo empatizar con una persona que te está diciendo me duele todo, cuando en realidad tú la estás viendo totalmente sana. Ya, ay, voy a ver si están escribiendo en el chat, si están... mm, ya, hay varias que sí tienen diagnóstico, otras con familiares con diagnóstico de fibromialgia, túnel carpiano, artritis reumatoide, exacto. Exacto, son todas condiciones, osteoartritis, por ejemplo, que son condiciones que generan dolor eh, y es súper complejo. Ahora, cuando hablamos de dolor, si nosotros nos vamos a, no quiero irme a definiciones complejas ni nada, pero en el fondo el dolor nos indica que algo no está bien. Sobre todo, por ejemplo, no sé, si tenemos un dolor agudo, si me duele, si me caí y me doblé el pie, o si me quebré un hueso, me va a doler. Y eso es normal, y eso es algo que en el fondo nos alerta y nos lleva a poder ir a tomar acciones para mejorar ese dolor. Si tengo un dolor de guatita, por ejemplo, voy a ir al médico para que me dé algo y que me examine para ver qué es lo que está mal, a lo mejor una gastritis, a lo mejor el colon irritable, etcétera, pero el dolor nos indica que algo no está bien. En sí, el dolor no es un diagnóstico, sino que es un síntoma de algo. Y esto es súper importante, sobre todo, por ejemplo, cuando uno trabaja en salud, a nosotros nos enseñan la escala EVA, ya la escala de evaluación de dolor, que es una escala que mide qué tanto me duele. Y no sé si a muchos probablemente se le han preguntado, ¿cuánto te duele del 1 al 10? Y obviamente a veces uno ve que persona, no sé, por ejemplo, alguien que tenga una fractura expuesta, que me diga que le duele 10 es totalmente razonable, ¿cierto? Pero si alguien, por ejemplo, tiene un E15 y me dice que le duele 10, a lo mejor yo podría cuestionarlo, pero la verdad es que cada persona siente el dolor de manera diferente. Entonces, incluso aunque la causa sea la misma, a lo mejor tengo dos pacientes con apendicitis y a uno no le duele, a uno le duele 2 y al otro le duele 10. Y yo le tengo que creer a ambos, porque más allá de mis propios prejuicios, y que yo debo decir que como enfermera, en algún momento, imagínense, en mi inmadurez, como profesional de salud, en algún momento yo juzgaba y decía, pero ¿cómo va a doler tanto? Cuando llegaban pacientes, por ejemplo, que se hospitalizaban con fibromialgia. Eh, yo, por ejemplo, nunca he llegado al punto de hospitalizarme, pero sí a urgencia por tanto dolor. Un dolor que realmente no podía levantarme de la cama. A ese nivel cuando mi hija tenía 2 años y yo tenía que atenderla y no podía levantarme. Y gracias a Dios tengo un compañero excelente y que en el fondo siempre me ha cuidado y al punto en donde han tenido que hasta alimentarme porque ni siquiera la cuchara puede sostener. Entonces, es importante que nosotros cuando alguien nos habla de dolor, tenemos que entender que es un sentimiento personal y que cada persona lo vive de manera distinta. Y también entender que el dolor tiene efecto en la vida cotidiana de todas las personas. Y es obvio porque nadie con dolor, si a uno está con dolor de cabeza, obviamente no va a estar de buen genio. Si a mí me duele la guatita, no voy a estar como con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces, es importante entender que cuando este dolor se vuelve crónico, que en el fondo cuando el dolor, como yo les decía, tiene este concepto, tenemos conceptos de dolor agudo y cuando este dolor agudo se vuelve crónico es cuando pasa más de 3 meses o más periodo del que debería haber mejorado este dolor. Ya, por ejemplo, no, este paciente con un lumbago debería pasársele el dolor en 2 semanas con el tratamiento que le dejé. Pero resulta que pasaron 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y sigue con este periodo, entonces, o sea, sigue con el dolor, entonces hablamos de que este dolor se volvió crónico. Y esto, como yo les decía, porque si si a mí me duele la guatita, yo me tomo algo para el dolor de guatita y se me pasa, ¿ya? Pero, y obviamente sigo con mi vida. Pero si este dolor está todos los días presente, obviamente esto se hace mucho más complejo de manejar y tiene efecto en mi bienestar social y psicológico.
¿Ya? Esto es súper importante porque el bienestar social y psicológico juegan un papel fundamental cuando hablamos de fibromialgia. Porque obviamente todas las personas o quizás personas que conozcan que tengan fibromialgia, le van a haber dicho, o sea, uno recibe un montón de comentarios, entre ellos así como, pero ¿cómo te va a doler tanto? No, es que eso es psicológico. Y como les digo, yo antes de sufrirlo, de verdad juzgaba. Pero quizás es karma, pero en el fondo un paciente con fibromialgia de verdad está sufriendo. Cuando le está diciendo que les duele, créanle. Cuando les dicen que nosotros siempre hablamos de los abrazos de algodón porque realmente duele tanto que un abrazo apretado te duele así como que te estuvieran pintando mil agujas, ¿ya? Em, Esto como en relación a el dolor. Ahora, cuando hablamos de dolor crónico, estamos también, o sea, necesito ingresar, o sea, necesito hablar del concepto de la inflamación crónica, porque el estilo de vida que llevamos hoy en día nos lleva a una inflamación crónica y probablemente muchos de nosotros, que no solamente quienes tienen un diagnóstico, tengan alguna afección crónica relacionada con la inflamación crónica. Por ejemplo, la inflamación crónica también se puede manifestar como asma, como patologías que a lo mejor no pensamos que puedan ser por inflamación, pero el dolor también es una de esas, es una de ellas. Pero en el fondo, esta inflamación crónica y esta sumatoria de cosas malas que hacemos, entre comillas, durante la vida, nos da como resultado que tenemos un cuerpo inflamado y adolorido. Entonces, por ejemplo, la mala alimentación. eh, Claramente, hoy en día estamos consumiendo alimentos que están ultra procesados, incluso los alimentos que son como, hasta uno se come un brócoli y es como chuta, le pusieron no sé qué pesticida, entonces como que se hace complejo, pero sí, sí, o sea, como querer así ser ultra sano y comer ultra sano, pero la verdad es que si nosotros simplemente dejamos de comer lo que sabemos que es como, por ejemplo, chatarrita, como dice mi hija, van a ver cambios importantes en su cuerpo. Cuando uno empieza a hacer como estos detox, uno ve cambios en su cuerpo, en su piel, en su digestión, en un montón de cosas que pueden hacer que disminuya esta inflamación crónica. El sedentarismo, obviamente el estar sentado todo el día cuando nosotros estamos programados para gastar tal cantidad de calorías, comemos una cantidad X de energía y gastamos menos de la mitad de eso, eso va a generar esta inflamación también. El mal dormir también va a afectar nuestra salud y obviamente también, porque cuando uno duerme, el descanso es algo vital en el ser humano, es algo vital. De hecho, una persona que no duerma se muere. Entonces, denme un segundito, ya. Entonces, esto se vuelve súper importante porque durante la noche se produce la reparación celular. Y esto se los quiero hacer bien hincapié porque cuando nosotros hablamos después de los aceites esenciales, es súper importante cada punto de lo que estoy hablando ahora, ¿ya? Y ahí no lo cambié, pero en el fondo el estrés, aquí debería decir estrés. El estrés también es un factor, o sea, ya el hecho, nosotros vivimos, deme un segundito que hay un micrófono por ahí. Mm, mm, mm. Ya. Nosotros pensamos que el estrés, o sea, no creemos que el estrés podría generarnos inflamación, pero el estrés crónico, el estar constantemente envuelto en una ola de problemas, de condiciones que nos lleven a estar así de estresado, vamos a tener el mantener hormonas de estrés a niveles muy altos durante tanto tiempo va a dañar cada uno de nuestros órganos y por supuesto que nos va a generar inflamación. Entonces, cuando nosotros hablamos de aceites para apoyarnos en, por ejemplo, la inflamación, tenemos que pensar en todos estos puntos. Cuando nosotros hablamos ahora de fibromialgia como tal, eh,
si nosotros buscamos definición en la clínica, en PubMed, etcétera, en la clínica Mayo, encontramos que la definición es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado y que se acompaña por fatiga, problemas de sueño, de memoria y estado de ánimo. Entonces, cuando yo tengo un... sí, Osvaldo, hay que usar totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con Osvaldo que habla de la técnica Aroma Touch, que no voy a hablar de ella ahora, pero quizá él nos puede aportar un poco al final. Em, entonces, todas estas condiciones, o sea, los síntomas de la fibromialgia son este dolor generalizado que se acompaña de rigidez, que en el fondo uno despierta en la mañana tieso, de verdad es como, yo siempre les decía, yo tengo que empezar a aceitarme en la mañana porque uno amanece con las manos así rígidas y tienes que empezar a moverla de a poquito para calentar, el frío, un montón de condiciones que pueden generar que uno se de verdad te duela más. O sea, de hecho, el frío hace que duela más. Le genera fatiga, ¿ya? Porque las personas con fibromialgia generalmente tienen estos problemas de sueño, no logran una regeneración celular completa, no logran un descanso completo. Entonces, muchos pacientes que refieren a haber dormido toda la noche, o sea, todos los que me conocen saben que yo me duermo con las gallinas. Yo me duermo a las 9:30, 10 de la noche y me levanto con mi hija en la mañana. De hecho, me duermo con ella, me quedo dormida habitualmente con ella. Y y esto a pesar de esto, a veces igual necesito descansar en el día, dormir de día para poder recuperarme un poco más. Y, y algo que es súper complejo, pero son dificultades cognitivas, por ejemplo, con problemas de memoria, algo que se le llama la fibroniebla, que la verdad es que para preparar esta clase tuve que, obviamente, revisar información de nuevo. Yo estoy diagnosticada de fibromialgia aproximadamente hace 6 años y en esos años, obviamente, había mucho menos información que hoy. Y lo que tenemos hoy es una información mucho más rica en ese sentido. Y por ejemplo, este concepto se me hizo súper familiar porque a mí de verdad me pasa que se te viene como una niebla, de verdad como que está, de hecho por eso a mí me cuesta un poco, siempre les digo en las clases, incluso cuando hago clases de lactancia, siempre les digo, pregúntenme todo al final porque si me interrumpen entre medio me pierdo, ¿ya? Y es porque yo siempre lo atribuía a que yo soy dispersa, pero al final hoy me doy cuenta que en el fondo tiene que ver con esta niebla o nube que de verdad se te pone en la cabeza y te bloquea. Y todo esto genera mucha frustración, porque imagínense no poder tomar una taza, no poder levantar una cuchara, en mi caso no poder atender a mi hija que era guagua en ese momento, que era bebé. Entonces, todas esas condiciones llevan a que uno esté estresada y de hecho muchas veces, como les puse aquí, la fibromialgia coexiste con otras condiciones como el colon irritable, fatiga crónica, migraña, cistitis intersticial, trastornos de la articulación por el bruxismo, de la articulación temporomandibular, ansiedad y depresión. Ya, porque esto, como les digo, es muy frustrante y es un círculo porque uno le duele, se frustra y como te frustras, más te duele, entonces más te frustras y así es un círculo que no acaba nunca. Entonces, yo muchas veces tuve que suspender, por ejemplo, tuve que faltar en el fondo al trabajo porque en la mañana no me podía levantar, cosas así que finalmente me llevaron a renunciar y afortunadamente llegué a este mundo de doTERRA y, y ha sido, la verdad, como fue como la luz que vi ahí en medio de la oscuridad. Espérenme que todavía estaban llegando algunas personas. Entonces, lejos de querer como hablar solo de lo negativo, ¿cómo mejoro? ¿Cómo me puedo sentir mejor? Independientemente de que yo tenga un diagnóstico de fibromialgia o de algún otro tipo de dolor crónico, eh, hay ciertas condiciones que con las cuales yo puedo sentirme mejor. Primero que todo, mantenerse en movimiento, porque lejos de lo que muchas personas piensan, el estar quieto, el hacer reposo,
a menos que sea una condición inflamatoria donde se le indique que no tienen que hacer fuerza ni movimiento. El mantenerse en movimiento siempre va a ser más positivo que el estar quieto, ya que el guardar reposo. Por ejemplo, en el caso de, no sé, por ejemplo, un paciente que tenga una osteopenia, una osteoporosis, que tiene riesgo de fracturarse si se pone a trotar, por ejemplo, obviamente no se le va a recomendar trotar. Entonces, siempre buscar la forma en que me puedo mover sin que eso me genere un daño. Si yo tengo lumbago, y ese es mi tipo de dolor crónico, no me voy a poner a levantar pesa, porque obviamente me va a generar más dolor. En el caso de la fibromialgia, afortunadamente no hay un daño tisular, un daño como de algún tejido, pero sí de la como percepción del dolor. Se habla de que en la fibromialgia hay como que, digamos, bueno, obviamente y está de más decir que lamentablemente la fibromialgia no tiene cura. Es una condición con la que uno aprende a vivir, pero se puede mejorar como de estas formas, como les decía. Pero se habla de que tampoco, y tampoco tiene como causas. Se hablan de especulaciones, pero no hay una causa como tal que lo determine, pero sí se habla como de como de una, ¿cómo decirlo? Es como que el nervio, como mira, pero para explicarlo de manera muy simple, si yo me pego acá, me va a doler, ¿ya? Y ese impulso va a ir hacia la médula y la médula o el cerebro lo va a interpretar de alguna forma. Y esa interpretación va a ser como dolor. Pero si yo estoy aquí sin hacerme daño, sin pegarme, ese impulso va a llegar y la médula lo puede evaluar o considerar de una forma distinta o exagerada. En ese sentido es como es la fibromialgia. Yo estuve a punto de poner aquí una de estas fotos típicas que ponen así como cómo se ve la fibromialgia, porque en el fondo uno ve una persona, ustedes me ven aquí súper sana, o sea, no me ven, de hecho acabo de hacer ejercicio, una vida súper como normal, pero en el fondo siempre uno, al menos yo, mantengo un dolor basal, que yo siempre digo, es como mi dolor basal, el dolor con el que puedo andar, que es como 3 4. ¿Ya? Como que ese que igual tengo que tener la espalda derecha, me duele la espalda de una piedra, etcétera, pero puedo decirle con toda naturalidad que el mantenerse en movimiento es un requisito, ¿ya? No es una opción, es un requisito. La alimentación balanceada, libre de... Hay tres alimentos que se consideran proinflamatorios: azúcares refinadas, harinas blancas y lácteos. Y esto no lo digo yo porque las que me conocen también saben que soy vegana y por ende, no solo por un tema animalista, sino que también por un tema de salud. Entonces, y yo los invito a hacer un ejercicio así, súper simple, 3 días, 4 días, eliminen azúcares refinadas, todo lo que tenga pastelito, todas las cosas ricas, pastelito, galleta, etcétera, harinas blancas, todo lo que tenga harina y, ahí me falta el tercero, y el azúcar refinada, ya lo dije, la harina y los lácteos. Y se van a dar cuenta del tremendo cambio que van a sentir solo eliminando esos tres productos. Si tienen, por ejemplo, diagnósticos de dolor crónico, van a notarlo más aún. Y el descanso reparador, como yo les decía, ¿por qué se habla de descanso reparador? Porque realmente nuestro cuerpo repara durante la noche. No solo procesamos todo el aprendizaje del día, sino que además vamos haciendo reparación celular, vamos reparando cosas por todas partes. Si yo no descanso bien, el cuerpo no se puede arreglar, ¿ya? Y obviamente también nos apoyamos con aceites esenciales. Eh, Espérenme que todavía estaban llegando algunas personas. Mm, Ya. Primero, ¿por qué aceites esenciales? Porque, eh, bueno, los aceites esenciales son mezclas que, o sea, son usadas desde hace miles de años. No es que a nosotros se nos ocurrió ahora y doTERRA son pioneros, no.
Los aceites esenciales se usan desde hace miles de años. Se extraen son sustancias que son muy concentradas, naturales y volátiles. Son compuestos que provienen de todas las partes de una planta, tallo, semilla, fruta, hoja, raíces, etcétera. De donde ustedes imaginen que puede salir aceite esencial en una planta, de ahí sale. Y como les digo, han sido usados durante miles de años. Eh, ¿Cómo los usamos o por qué usar aceites esenciales, especialmente los de doTERRA? Bueno, y aquí viene la parte donde yo hablo muy bien de doTERRA, por supuesto, que en el fondo los de doTERRA son los únicos que tienen certificación de grado terapéutico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tienen la capacidad de entrar en la célula y generar un cambio en ella. ¿Ya? Atraviesan la membrana celular por su naturaleza aceitosa y logran llegar aquí y generar cambios en la célula. No es solamente un olor rico, como siempre yo les digo, es un compuesto capaz realmente de generar cambios positivos en nuestro cuerpo. Y también los de doTERRA son los únicos que son 100% puros. Eso quiere decir que ustedes cuando reciben una botella de aceite, si yo tengo esta tengo aquí eucalipto. Si yo tengo mi aceite de eucalipto, hay una certificación que dice que aquí no hay nada más que eucalipto. No hay preservantes, no hay ni una otra cosa. Entonces, cuando nosotros queremos apoyarnos con aceites esenciales, eh, es esta la razón de por qué sí funcionan. No es magia, porque hay personas que me han dicho, por ejemplo, no sé, mamás que lo que más, como ustedes saben, lo que yo más trabajo son con mamás. Entonces, muchas mamás me dicen, es que o sea, fue mágico porque logró, antes despertaba 3, 4, 5 veces en la noche y ahora durmió toda la noche. Entonces, casi que piensan que es como un clonazepam, pero no, no es magia, es ciencia. Y bueno, aquí les dejo una imagen también que habla cómo a través de de la forma aromática pueden llegar los aceites esenciales a nuestro cuerpo. Y de hecho es una forma que yo utilizo mucho. Justo antes de que nos conectáramos, yo estaba en un modo estrés, ¿ya? Porque bla, bla, condiciones en la casa, la hija no hace caso, etcétera. Entonces yo dije, no puedo entrar así a la clase y agarré mi balance y literalmente me lo tomé. No, me puse mi gotita en las manos y en 20 segundos ese balance llegó a mi hipotálamo a hacer efecto en mi sistema límbico y me relajé y y me ven así de relajada como estoy ahora. ¿Ya? Em, entonces, ¿por qué aceites esenciales? Porque realmente hacen un efecto en nuestro cuerpo, no es solo un aroma rico. Y de verdad se los digo porque si bien hay algunos aceites que son súper ricos, hay otros que son muy malos. Acá les comparto un protocolo, que es el protocolo del doctor Rey, que es uno de los médicos que trabaja en doTERRA, que me acuerdo que fue lo primero que me enviaron cuando yo entré. Cuando yo empecé y compré mi primer kit y me fui dando cuenta que, bueno, si ustedes se fijan acá hay una descripción breve de lo que es la fibromialgia, de que estos síntomas comienzan habitualmente después de traumatismo físico, cirugía, infecciones, estrés psicológico, etcétera. Y el tema que aquí destaco es que a veces puede pasar que uno tenga un diagnóstico de fibromialgia sin ningún desencadenante. Yo estoy casi segura de que en mi caso se desencadenó por un estrés de tener que volver a trabajar y dejar a mi guagua tan pequeña en la casa. ¿Ya? Yo creo que ese fue mi tema. Pero puede ser que alguien no tenga ningún tema y empiece con síntomas de fibromialgia. ¿Y qué dice el doctor Rey? Como esta es una enfermedad crónica inflamatoria, hay que eliminar los productos proinflamatorios de la dieta, como yo les contaba, los azúcares, todo lo que son los dulcecitos, las cositas ricas y harinas blancas, etcétera. Y eso por la primera parte. Y después nos ayudamos con todos estos otros aceites. Ahora, de estos yo les voy a hablar, pero
obviamente por el tiempo no puedo extenderme así, yo hablaría de aceites esenciales todo el día, pero me voy a centrar en algunos. Si ustedes se fijan acá entre ellos, limón, Sendocrine, cúrcuma, copaiba, Deep Blue y lavanda. ¿Ya? Yo agregué algunos y cuando me preguntan, ¿qué usas para manejar el dolor? Yo les digo esto. No sé si alcanzan a ver allá atrás, pero esos son todos mis aceites esenciales. De verdad lo he ido probando todos. Si se fijan acá, el doctor recomienda tomar disuelto en agua, ¿ya? Yo la verdad siempre recomiendo más tomarlo en cápsulas, porque así aprovecho de todo el aceite. Hay unas cápsulas vegetales que uno puede rellenar y taparlas y tomárselas, entonces me aseguro de que toda esa gota de aceite llegó a mi cuerpo. Ya, ahora. ¿Qué aceites podemos usar para manejar el dolor? Yo aquí puse algunos, de verdad que pueden ser más. De hecho, me salté algunos, diría yo. Em, mm, 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 Estaba leyendo sus comentarios, chiquillas. Chiquillas y chiquillos, porque no son solo chiquillas. Ya. Entonces, aceites para mejorar el dolor, entre ellos Mejorana, Copaiba, que este yo diría que es el que más uso. Cúrcuma, déjenme aquí silenciar ahí. Cúrcuma, Adaptive, Balance, Zengest, DDR Prime, Lavender Peace, Sendocrine y Deep Blue. ¿Ya? Obviamente, para quien no conoce los aceites, esto es chino. Les voy a hablar un poco en detalle de cada uno. Em, Aquí me voy a detener para hablar un poco de la cúrcuma. El aceite de cúrcuma, bueno, todos conocen como las propiedades de la cúrcuma como tal, y que históricamente se considera un superalimento y que genera, o sea, ayuda a eliminar radicales libres y por ende también es antiinflamatorio. Entonces, cuando yo hablo de la cúrcuma, el tema del aceite esencial de cúrcuma, como solito, porque en otros países, no en Chile no, pero si alguien no está en Chile, está en Estados Unidos, por ejemplo, venden cápsulas de cúrcuma que son de doble fase. ¿Y qué es esta doble fase? Una tiene un poquito como de cúrcuma con curcumina y la otra parte es como la que tiene este aceite esencial, que tiene otro compuesto que activa y ayuda a absorber mejor la cúrcuma. Entonces, ¿por qué les doy toda esta charla previa? Porque si yo quiero usar la cúrcuma para ayudarme con el dolor, les recomiendo consumir el polvo de cúrcuma y potenciarlo con el efecto del aceite de cúrcuma. Si es que no están en países donde existan estas cápsulas que son de doble capa. Adaptive es una mezcla, es una de nuestras mezclas, Adaptive y Balance son nuestras mezclas emocionales junto con la copaiba, que tienen propiedades muy útiles para el manejo de las emociones, ¿ya? Y que, como yo les decía, cuando nosotros estamos adoloridos, el manejo de la emoción es muy importante, porque si ustedes me preguntaran así, solo para como ayudar el dolor agudo, yo les diría Deep Blue, ¿ya? Porque el Deep Blue es como nuestra mezcla de calma rápida. Quien usa Deep Blue se da cuenta del efecto que tiene. Em, pero si me preguntan como para evaluar o para ayudar o apoyar el manejo del dolor en un paciente que tiene un historial de dolor crónico, solo el Deep Blue se queda corto, ¿ya? Em, Sengest también es uno de los aceites que agrego acá porque Sengest es nuestra mezcla digestiva. Y algo que no mencioné, pero que también es súper importante, es el proteger y cuidar nuestra microbiota intestinal. La microbiota intestinal hoy en día se está estudiando, cada vez más se habla de que es nuestro segundo cerebro y por esto es tan importante el cuidar esta microbiota, porque también puede afectar
en los factores inflamatorios que producimos y por ende afectarnos en temas como de dolor. DDR Prime es una mezcla de aceites esenciales que la pongo acá porque nos ayuda en esta regeneración o recuperación o reparación del cuerpo durante la noche. Es un aceite que yo recomiendo mucho usar en la noche. De hecho, yo lo tomo en cápsula durante la noche. Lavender Peace o la lavanda solita, porque yo también les comentaba que el sueño es algo súper importante. Yo antes usaba muchos medicamentos para dormir. Ya hoy en día, Lavender Peace en difusor, Vetiver en difusor y cápsula de lavanda con copaiba y nada más. ¿Ya? Em, y yo les estoy hablando de que usaba benzodiazepina, o sea, no era un medicamento así como una sopiclona nomás, como dicen por ahí. Eran medicamentos fuertes para dormir, porque si no, no dormía por el dolor. Xendocrine, que también es una mezcla para proteger y cuidar nuestro sistema endocrino, que de verdad también es una mezcla que yo recomiendo mucho. Y Deep Blue, que es de los pocos aceites que no podemos ingerir, pero con este nos ayudamos y nos apoyamos desde el punto de vista de dolor agudo. Ahora voy a como hacer un poquito más análisis, un poco quizás más profundo en algunos aceites específicos que quizás es un poco, puede ser como un poco más complejo de entender, pero lo voy a tratar de hacer lo más simple posible. Entre los aceites para el manejo del dolor agudo, si yo estoy, por ejemplo, cursando con crisis de dolor, esta para mí es mi salvación. O sea, mi marido me hace masajes con esta crema y yo duermo como un bebé, ¿ya? O sea, esta cremita que contiene Deep Blue me sirve mucho porque es el mismo Deep Blue, pero en versión crema. Entonces, aplicándola sobre todo en la espalda en mi caso, pero por ejemplo, si ustedes, las que tienen síndrome de túnel carpiano, aplicar la crema o el stick, la barra de Deep Blue con copaiba, que esta barra tiene copaiba, también me va a ayudar a mejorar y a disminuir y aliviar el dolor, por ejemplo, de las manitos o de esta zona del antebrazo. Em, Acá yo les contaba que les iba a hablar como un poco más denso en esta parte, pero la verdad es que me voy a centrar más bien en los efectos, ¿ya? Em, las prostaglandinas y los leucotrienos son los factores que son los como con los que se maneja el dolor. O sea, cuando las prostaglandinas están altas, no duele. Entonces, lo que hace Deep Blue es reducir la síntesis de prostaglandina y los leucotrienos que son proinflamatorios, porque inhibe a la COX-2, o sea, perdón, a la COX, que existe COX-1, COX-2, y inhibe a esta enzima para disminuir el dolor porque disminuye las prostaglandinas, ¿ya? Y también modulan la percepción del dolor porque nos dan esta sensación refrescante. Cuando uno se echa el Deep Blue, siente muy agradable como al tacto. Esta sensación como de frío-calor ayuda muchísimo y puede reducir este malestar y la inflamación, ¿ya? Gracias tanto a la gaulteria, que es el principal aceite, porque Deep Blue es una mezcla de varios aceites. ¿Ya? Y principalmente es la gaulteria la que tiene este efecto en disminuir y ayudar a disminuir la inflamación. Y es el mentol que contiene también el que genera esta sensación como de alivio cuando uno se la aplica. Además, tiene un efecto por la vía del óxido nítrico que disminuye la inflamación, que esto también son otros ingredientes del Deep Blue, el licricio y Blue Tansy, que limitan la inflamación vascular. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un dolor específico por una tendinitis, mis tendones están inflamados. Entonces, lo que hace por esta vía es disminuir la inflamación de los vasos sanguíneos que están alrededor y disminuye la presión en esa zona. Entonces, imagínense todo el efecto que tiene solo un aceite.
También tiene un efecto antioxidante, el helicricio, que es un aceite maravilloso que yo no lo tengo todavía, pero me lo voy a comprar. Protege contra el estrés oxidativo y promueve la reparación de los tejidos, ¿ya? Y como yo les decía también, la inhibición de la COX, que es la que alivia el dolor muscular y articular. La copaiba que yo les digo es mi aceite favorito, 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 favorito. La copaiba la podemos usar para manejar el dolor de distintas cosas. Dolor de cabeza, dolores musculares. Y no solo tiene efecto para disminuir el dolor, sino que también tiene un efecto sedante. Por eso también es lo que yo les contaba que lo usaba en una capsulita en la noche. Em, Tiene este efecto de modulación de la inflamación al inhibir estas citoquinas proinflamatorias, que son estas. ¿Ya? Y esto tiene, imagínense que este aceite tiene la capacidad de activar nuestro sistema endocannabinoide. Puede activar específicamente ciertos receptores CB2 que son receptores endocannabinoides que no nos generan la locura que nos puede generar, por ejemplo, el cannabis, pero sí nos ayuda a aliviar el dolor. Por eso no tiene efecto psicoactivo, ¿ya? Y además reduce expresión de genes inflamatorios. Entonces, tenemos como manejado el dolor por todos lados con la copaiba, ¿ya? Porque limita la producción de estas citoquinas y prostaglandinas que son las que nos generan el dolor y que están involucradas en la inflamación crónica. Déjenme tomar un poquito de tecito. Además, también tiene propiedades antioxidantes, disminuyen eh, eh, estos marcadores de estrés oxidativos que yo les contaba y por ende protege los tejidos de daño y nos favorece la recuperación de lesiones cuando tenemos, por ejemplo, dolor agudo, pero también en dolor crónico. Adaptive. Yo les decía que cuando uno tiene dolor crónico, obviamente eso te genera mal humor. La verdad es que no puedo describirlo de otra forma porque no, una persona que está con dolor no la van a ver como una persona feliz saltando por la vida, ¿ya? Entonces, esta mezcla para mí ha sido fundamental. De verdad que con esta he disminuido el clonazepam a ya casi eliminarlo, a ese nivel. Ahora, ojo, que no estoy fomentando que ustedes eliminen sus medicamentos. Al contrario, tienen que siempre estar consultando con su médico, ¿ya? El Adaptive tiene un efecto en mejorar el estado de ánimo y reducir la sensación de tensión por nuestra naranjita que tiene y hierbabuena. ¿Y qué hace la naranja y la hierbabuena? Influye en los niveles de las hormonas de felicidad, dopamina y serotonina. De hecho, hace poquito vi por ahí que estaba estudiándose que el inhalar Adaptive, por ejemplo, o ciertos aceites esenciales podía generar casi el mismo efecto que una benzodiazepina. Actúan también, porque el Adaptive también tiene copaiba, de nuevo tiene este efecto en la regulación de la inflamación y la desregulación emocional que está inducida por el estrés. Tiene efectos cognitivos y neuroprotectores, o sea, ayuda a la concentración, claridad mental y la resiliencia al estrés, o sea, es ideal para cuando alguien tiene la fibroniebla. ¿Ya? Y además regula el eje... ay, se me olvidó. Bueno, pero el neroli que contiene este aceite induce relajación y reduce esta respuesta fisiológica natural que tenemos todas cuando se activa el eje cuando se activa el estrés. Sengest es el otro aceite que también yo les había comentado, que también es uno de los aceites que yo le agrego a la capsulita de la noche. Tiene hartos efectos en el manejo y en el apoyo a la microbiota intestinal. Mejora síntomas. Bueno, si nosotros nos vamos por Senges, yo creo que aquí varios pueden dar un testimonio de que Senges, yo en general es poco lo que sufro de dolores estomacales, pero
antes era como típico el omeprazol y el Viadil en mi botiquín de la casa, que antes yo no sabía que tenía relación el tema del colon irritable con la fibromialgia, hoy sé que sí, pero hoy en día yo un dolor de guatita, Zengest. Incluso en mi hija, que es más chiquitita, que sabemos que no se pueden ingerir los aceites, pero sí le hago masaje y santo remedio. ¿Ya? Y este efecto, esta vía antiinflamatoria es gracias al efecto del jengibre y del hinojo, que inhiben las citoquinas proinflamatorias. Entonces nos ayuda a reducir los síntomas de la gastritis y el colon irritable que sabemos que también aqueja a los pacientes con fibromialgia. Modulan la microbiota intestinal, como yo les comentaba. Esta microbiota, cuando siempre yo les digo que una microbiota feliz es una microbiota que nos va a dar un montón de cosas buenas para el cuerpo. Entonces, el equilibrar la microbiota intestinal nos ayuda a reducir el crecimiento de bacterias patógenas como las que provocan el SIBO, por ejemplo, esa disbiosis intestinal cuando hay más bacterias, este síndrome de sobrecrecimiento intestinal y modulan la motilidad intestinal. Y en ese sentido es que nosotros nos puede ayudar tanto, de hecho es como que estás con diarrea, Sengest, estás con estreñimiento, Sengest, pero ¿cómo? Y es porque en el fondo ayuda a modular la motilidad intestinal. Y uno de mis favoritos también es Lavender Peace o Serenity, que se llama en otros países, que también tiene un gran efecto. La lavanda, solo la lavanda, de hecho, la lavanda es uno de los aceites que para mí es de los más nobles, porque es un aceite que tiene, que es tan, eh, lo voy a decir, es tan barato y tiene tantos efectos buenos que yo creo que todo el mundo debería tener lavanda en su casa, el aceite esencial de lavanda. ¿Ya? Potencian la actividad GABAérgica, o sea, aumentan estos neurotransmisores GABA y por ende influyen las vías de la serotonina, o sea, favorece relajación y equilibrio emocional, perdón. Actúan por la vía de la oxitocina, estimulando la liberación de oxitocina, que es la hormona de, el amor, por las que no sabían. Oxitocina es una hormona que está presente mucho en la vida, sobre todo en la mujer, en lactancia, parto, el enamoramiento, eso que uno siente cuando está enamorado, es culpa de la oxitocina. ¿Ya? Y promueve esto, ayuda a la sensación de seguridad y calma. Reduce cortisol, el sándalo que contiene Lavender Peace ayuda a mitigar los efectos de el estrés crónico, todos estos efectos fisiológicos del estrés crónico por la liberación de cortisol constante, por ayudar a modular este eje HPA. Y sería todo. Si ustedes me preguntan, hoy puedo decirles que de esa cantidad de medicamentos que les mostré al inicio, me queda un 10%. Y lo he ido, obviamente, conversando con mi reumatólogo, hemos ido disminuyendo los medicamentos de a poco, progresivamente. Si yo les tuviera que dar un testimonio muy personal, les diría que a mí los aceites esenciales de verdad me cambiaron la vida. Voy a dejar de grabar para